de la adaptación vamos a... Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, la adaptación son tres elementos fundamentales que están relacionados. Son tres componentes que no se pueden separar uno del otro, que es la homeostasis, el estrés y la adaptación. Se van a dar cuenta acá que tenemos que recapitular el tema del estrés, porque cuando dijimos que el organismo del ser humano se ajusta a todos estos cambios. Dijimos que la forma de hacer ese ajuste, de mantener el equilibrio, lo hacía a través de la homeostasis, y en el caso particular con su retroalimentación negativa. Todos esos cambios ambientales, esos cambios hasta de cuando se detecta o se tiene un peligro inminente. Entonces entra en juego lo que es la adaptación a, a este medio, a esta situación extrema que nos está llevando, ¿verdad? Y entonces como mecanismo de defensa, pues obviamente nosotros utilizamos esto, este elemento que se llama adaptación, este recurso que se llama adaptación. Entonces, vamos a definir qué es adaptación, los objetivos de la adaptación, cuáles son las etapas y las características de la adaptación y esos factores que inciden en el grado de afectación del organismo. Entonces, adaptación, en este sentido, generalmente la mayoría de los individuos con frecuencia se ven afectados cuando nosotros tenemos un paciente en un hospital, por ejemplo, el cuidador sufre de estrés los cuidadores, el familiar es más cercano, o sea, todos los miembros de la familia del paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos de considerarlo cuando estamos cuidando al paciente, cuando estamos tratando a un individuo, porque no solamente atendemos al individuo enfermo, sino que interactuamos con otros familiares, interactuamos con el mismo médico y entonces todos estamos sometidos a estrés, porque tenemos que trabajar contra el tiempo algunas veces, porque necesitamos que el paciente se recupere pronto, es que el familiar necesita que su paciente se recupere. Hay muchas formas y muchas maneras de verlo, lo de la salud y la enfermedad, ustedes lo saben. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica para una familia que el padre se enferme? Significa que ya van a disminuir los ingresos de familiares, ¿verdad? Los ingresos económicos que él aportaba. Va, por ejemplo, para el hijo va a ser un gran problema porque no va a tener quien lo lleve a la escuela. Entonces, para la empresa donde este individuo trabaja también va a ser un recurso menos que tiene que sustituir, que tiene que pagar, etcétera, etcétera. Y para nosotros, todo el personal de salud, pues obviamente necesitamos saber qué es lo que tiene, necesitamos lidiar con tantas altibajos que no hay medicamento, que sí se le va a movilizar al paciente, que eso se tiene que realizar hoy. Entonces, todos estamos al fin y al cabo en constante estrés. Entonces, las enfermeras deben reconocer estos signos y síntomas de estrés. La semana pasada nosotros vimos algunas manifestaciones del estrés. Vimos ansiedad, abordamos el tema de miedo y algunos que son fundamentales para poder detectar esos signos y síntomas de cada uno, que nosotros estábamos, y muchos en la vida cotidiana lo confunden entre si es ansiedad o si es miedo. Entonces, los aclaramos la semana pasada. Pero también hay que comprender esas técnicas del manejo del estrés, que eso es lo que ustedes están trabajando, para poder afrontar tanto de manera personal, ¿verdad? Ese estrés, ese manejo de ese estrés, ¿cómo voy a resolver una situación si hay un paciente está en un paro, por ejemplo?
Muchos de nosotros estamos preparados para atender un paro, conocemos qué vamos a hacer con un paciente que está en una situación difícil, ¿no? Y que tenemos todas las herramientas y los elementos en un hospital. Ah, pero no es lo mismo que un paciente me haga un paro cardiorrespiratorio estando en un hospital a que me lo haga en el pasillo de un centro comercial, por ejemplo, que no tenemos nada. Y entonces tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, para eso es que tenemos que ir reconociendo cada uno de estos elementos. Para poder, pues como dice acá, diseñar intervenciones de manejo del estrés, tanto para el paciente y la familia. Entonces, la adaptación, tenemos que reconocer que para adaptarnos primero tenemos que reconocer y recapitular lo que eran los factores estresantes, que lo vimos la semana pasada, que no son más que estímulos productores de tensión y que operan en cualquier sistema. Estos en cualquier momento nos van a producir esa tensión. Y cuando nosotros no podemos regularlo, cuando nosotros no podemos controlar esa fase, entonces nosotros nos vemos sometidas a una situación que ni siquiera a veces reconocemos si es miedo, si es ansiedad, si es angustia, ¿sí? Entonces, eso depende de la apreciación de cada uno de los individuos. La semana pasada nosotros hablábamos, depende de la apreciación de la edad, por ejemplo, del ciclo vital. No es lo mismo la apreciación de un paro cardiorrespiratorio de un niño que va en el centro comercial y probablemente sigue caminando, pero no es lo mismo la apreciación de un paro cardiorrespiratorio de un profesional de la salud, cualquiera que sea, y entonces empieza a haber alternativas de cómo va a resolver esa situación, ¿sí? Aunque sean dos individuos de la misma edad, pero uno tiene conocimiento y el otro no sabe de lo que se trata. Entonces, eso depende de la apreciación y es cómo se interpretan las personas el impacto del factor estresante en sí mismo o en lo que está sucediendo y lo que para ellos puede hacer al respecto, lo que él puede hacer al respecto. Entonces, no es lo mismo que nosotros teniendo conocimiento, algún conocimiento, nosotros decimos, ve, pues puede ser que te esté convulsionando. No, esto es un paro cardíaco y lo podamos identificar y que podamos hacer algo al respecto. ¿Sí? Y entonces eso es en cuanto a la atención de los demás, pero eso es al final la solución de lo que vamos a hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo me siento yo ante esa situación? ¿Será que puedo resolverlo? Y es que yo entré en pánico y no, ni siquiera pude decir muévanlo ni nada. Entonces, es cómo yo estoy preparado, cómo el individuo está preparado para resolver esos factores estresantes. Ahora, también tiene que ver, que ya lo definimos la vez pasada, bueno, ya no hayamos que hacer o sí decidimos qué hacer, ya lo vimos y ya sé cuáles son mis alternativas. Pero entonces entro en un estado de estrés, que es una demanda física, emocional y psicológica, que a menudo conduce al conocimiento o supera a una persona y conduce a la enfermedad. Miren, en la medida que nosotros no podamos resolver esas situaciones que las tenemos, que le estamos dando tanta vuelta, que la pensamos tanto, que no tomamos una decisión, aunque mucha gente te dice, pero si es fácil, niña, eso no te preocupes, ya lo vas a resolver, porque seguimos dándole vueltas desde el punto de vista emocional y psicológico, no nos desprendemos de eso. Entonces, eso puede superarnos a la persona, puede superar a esa persona. Y si no se mejora, puede conducir a lo que nosotros conocemos como enfermedad. Y no estamos hablando solamente de enfermedades mentales, psicológicas, ¿sí? Que es un problema que sí se va a resolver con alguna terapia, ¿no? También son problemas o enfermedades metabólicas, porque acuérdense que para que se pueda resolver toda esta situación,
se utilizan dos mecanismos. El organismo utiliza el sistema nervioso y además el sistema endocrino para hacer esta regulación y este equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se ve alterado, obviamente se pueden producir enfermedades metabólicas, por ejemplo, como la diabetes, que tiene un factor, que el estrés tiene un factor importante en la aparición de la diabetes. Entonces, el estrés hace referencia a las consecuencias, miren, a las consecuencias de ese factor estresante y la apreciación de la persona de él. O sea, ese factor estresante y qué es lo que ese individuo ve y percibe de él, la apreciación que tiene de él. Ah, no, yo no puedo resolver ese problema. Definitivamente los individuos generalmente a la primera dicen, no, yo con eso no puedo luchar. ¿Sí? Entonces es importante el manejo de eso. Y eso lo vamos a ver a diario cuando estemos atendiendo a nuestros pacientitos, que el paciente se rinde y dice, ya no puedo más, ya físicamente estoy mal. Y ahora me estoy dando cuenta que también emocionalmente no puedo resolver esta situación estando hospitalizado, porque no tengo ingresos, mi familia está sola y hay muchas cosas que lo pueden agobiar. Entonces, ¿cómo actúan estos factores estresantes y cómo el organismo se va adaptando? Entonces, acá es importante que recordemos que las personas experimentan estrés como consecuencia de los acontecimientos y las experiencias de cada día. Estos factores estresantes o esto es un proceso que se estimula los procesos de pensamiento y ahí ayuda a las personas a estar alerta en su entorno. Da lugar al crecimiento personal y facilita el desarrollo. O sea, de repente nosotros en la vida cotidiana el individuo se va enfrentando a situaciones que por la misma regulación, por el mismo mecanismo o por el mismo conocimiento, pues va aprendiendo cómo esquivar esas situaciones. Yo sé en cuáles calles me tengo que alejar, yo sé cómo controlarme si encuentro a mi jefe que está súper estresado y entonces él gritó mucho, entonces yo ya sé cómo manejar esa situación. Entonces eso da lugar al crecimiento fácil, personal y obviamente va a facilitar el desarrollo. No son los mismos estudiantes que entraron a la UCEN este año, inclusive, imagínense, llevamos 6 meses, en 6 meses ustedes han cambiado. ¿Por qué? Porque han tenido ese crecimiento personal, cómo se han enfrentado solos a la universidad, lo han hecho y lo han hecho bien. ¿Por qué? Porque han tenido un crecimiento personal. Quiero decirles, no solamente de acontecimientos positivos, sino también de acontecimientos negativos que pudieron encontrar en el camino, en ese trayecto. Entonces, cómo reaccionan las personas al estrés depende de cómo lo ven y cómo evalúan el impacto del factor estresante, su efecto sobre su situación y el apoyo en el momento de estrés. Y generalmente los mecanismos habituales de afrontamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que ustedes, como reaccionaron a ese estrés, depende de cómo ustedes lo vieron, ese problema, cómo el individuo lo ve. Lo evaluó, ese factor estresante, evaluaron y dijeron, no, yo tengo que enfrentarme, yo tengo que ir a la universidad, tengo que saber cómo manejar esta documentación, no tengo por qué angustiarme. Si se cambió la modalidad, tengo que aprender y entonces, aunque todos nos estresamos y nos angustiamos, pero al final tuvimos un mecanismo de cómo afrontarlo. Entonces, cuando el estrés supera esos mecanismos de afrontamiento existentes, los pacientes pierden el equilibrio emocional, perdemos ese equilibrio emocional, o sea, se pierde la homeostasis psicológica y se produce una crisis. Si esos síntomas del estrés persisten más allá de la duración del factor estresante,
lo que la persona tiene es un trauma. Y ustedes escuchan a mucha gente que ha sido asaltada, y yo les decía la semana pasada que el tema era precisamente estrés. Les decía, si a una persona la asaltaron en la ruta, obviamente no va a querer volver a subirse a esa ruta. Aunque tenga mucha necesidad, va a tener una, si perdió el desequilibrio emocional, si entró en una crisis y dice, no, yo no me vuelvo a subir a los buses, porque hay individuos que no lo afrontan bien. Pero hay otros que no, dicen, no, yo me vuelvo a subir y ahora voy a prepararme con esto y la próxima vez le voy a dar con lo otro y me voy a defender, etcétera, etcétera. Entonces, pero si no, se refiere a un trauma. ¿Ya? Entonces, acá quiero que ustedes vean, esto yo le puse la fisiología, pero realmente es un mecanismo de cómo se van, cómo se pueden afrontar y cómo se adapta nuestro organismo al estrés. Entonces, cuando existe la respuesta, por ejemplo, un mecanismo que eso es yo les decía, es un mecanismo vital. Todos los seres humanos debemos de tener eso bien, lo hemos ido desarrollando y lo hemos mejorado, inclusive en el transcurso de los años, desde el hombre primitivo hasta el hombre que está en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La respuesta de lucha o huida al estrés no es más que la excitación del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático lo que va a hacer es preparar a la persona para dar una respuesta, para accionar, para actuar. ¿Qué voy a hacer si? Por eso se llama respuesta de lucha o huida. Si a ustedes, ay, Dios no quiera, ¿verdad? Si a ustedes, por ejemplo, van por la calle, imagínense lo que les voy a narrar, van por la calle, es una calle que nunca han visitado, una calle nueva, van solos y de repente alguien les dice que dame el bolso, que esto es un asalto. Una gran parte de nosotros va a querer luchar y otra parte va a querer huir porque está ante un peligro inminente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema nervioso simpático les va a dar los va a preparar para la acción. ¿Sí? Entonces, para ello se necesitan algunas respuestas neurofisiológicas, o sea, que nosotros tenemos que reconocer. Estas respuestas neurofisiológicas al estrés funcionan a través de la retroalimentación negativa, que si ustedes se acuerdan que el proceso de retroalimentación negativa lo que hace es detectar un estado anormal, tal como el descenso de la temperatura corporal, produce una respuesta adaptativa. Dijimos que si se disminuye la temperatura corporal, lo que hace es mandarnos a titiritar para aumentar el calor del cuerpo, para aumentar la temperatura corporal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es una respuesta neurofisiológica al estrés, pero estamos hablando de una respuesta adaptativa a ese cambio de temperatura. Ajá, pero en la respuesta de la lucha y huida, ¿cómo va a funcionar esta respuesta neurofisiológica? Igual va a potencializar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo veo que ese sujeto ya viene sobre mí? Entonces, el sistema nervioso va a aparecer varios síntomas, varios signos de que estoy ansioso, de que quiero correr, de que quiero gritar. Entonces, que pasa que se aumenta la frecuencia cardíaca, nos ponemos sudorosos y nos preparamos para correr. Ah, pero el que no va a huir tiene que prepararse de otra manera. Entonces, hay estructuras que van a controlar la respuesta del cuerpo a un factor estresante. Son 3 componentes. Son 3 estructuras. El bulbo raquídeo, la formación reticular y la hipófisis.
Entonces, esas tres van a controlar la respuesta del factor estresante. Entonces, acá ustedes, yo casi estoy segura que esto ya lo vieron en anatomía, o no sé si lo están viendo en fisiología, si están viendo fisiología, pero quiero que ustedes conozcan al sistema nervioso autónomo, que lo recapitulemos. El sistema nervioso autónomo tiene dos sistemas a la vez, el parasimpático y el simpático. Entonces, el bulbo raquídeo, que es la primera estructura, es la que nos permite, el bulbo raquídeo lo que hace, ya saben ustedes que el bulbo raquídeo está en la porción inferior, por acá, a ver si lo puedo señalar por acá, en la porción inferior del tronco encefálico, y él lo que hace es controlar la frecuencia cardíaca. El bulbo raquídeo controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración. Todos los impulsos que van desde el bulbo raquídeo, miren, desde acá hasta acá, aumentan o disminuyen las funciones vitales. ¿Por qué aumentan o disminuyen? Porque si ustedes ven a través de su sistema parasimpático, lo que hace es mantenerlo en descanso, el sistema nervioso, de alguna manera, por eso está aquí, entre comillas, porque nosotros nos hace que si estamos ante un estímulo, contrae la pupila, aumenta la salivación, o sea, eso es lo que normalmente necesitamos para poder hacer la digestión, estimular la salivación. Decimos, se nos hace agua la boca, pero eso es una situación normal, que estamos en equilibrio, que está su homeostasis, que está palpitándonos el corazón y de repente nosotros decimos, la tengo perfectamente, me toman el pulso y está en óptimas condiciones porque estoy en descanso, estoy en relajación. Si acabamos de alimentarnos, pues él va a aumentar las contracciones intestinales, va a estimular la vesícula biliar para que salga la bilis y entonces se produzca la digestión, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, como él aumenta, el bulbo raquídeo tiene la función de aumentar o disminuir esas funciones vitales. Entonces, por ejemplo, los impulsos del sistema nervioso simpático y parasimpático van desde el bulbo raquídeo hasta el corazón. Miren, hasta el corazón. Y entonces puede ser que lo aumente o lo disminuya esas contracciones. Eso es un sistema de regulación, lo normal, lo fisiológico. Ahora, la formación reticular es un pequeño grupo de neuronas, que obviamente aquí no las vemos porque son las unidades funcionales y estructurales, del tronco cerebral, ya están acá muy cerca del bulbo raquídeo, y la médula espinal. Estas tienen una conexión desde el bulbo hasta la médula espinal, que está acá en toda la columna vertebral. Él lo que hace es controlar continuamente el estado fisiológico del cuerpo a través de esas conexiones con las vías sensitivas y motoras. Son una serie de sensores que rodean al cuerpo, así como lo ven acá, miren. Y entonces, ¿para qué sirven estos? Son como sensores que están detectando cualquier cambio que ocurriera en el organismo. ¿Para qué? Para entrar y dar una respuesta adaptativa. O sea, para regular, para mantener la homeostasis y que todas esas variaciones se corrijan en el instante sin sin hacer uso de sustancias o algún estímulo externo. Eso lo hacen ellos. Entonces, por ejemplo, acá las ciertas células reticulares hacen que una persona que está durmiendo, entonces estas células reticulares que están alrededor acá, lo que hacen es que, por ejemplo, si una persona está durmiendo, él está entre dormido y despierto, entonces estas células lo que hacen es que recupere la conciencia o aumente el nivel de conciencia cuando se necesita. O decimos, espérate, estoy medio dormido, estamos entre dormidos y despiertos. Entonces, si hay necesidad de saltar de la cama, esas células reticulares son las que se encargan de ello. Y la última parte
que es el otro componente que se encarga de la regulación del estrés y la adaptación, es la hipófisis. Dijimos que la hipófisis es una pequeña glándula, ¿verdad? Que está situada debajo del hipotálamo, por acá. Entonces, él produce las hormonas necesarias para adaptarse al estrés, en el caso de la hipófisis. Por ejemplo, como la hormona adrenocorticotrópica, que a su vez produce el cortisol, que es la que nos mantiene en vigilia, ¿no? También la hipófisis regula la secreción de las hormonas tiroideas, entonces ellas regulan las tiroides y también las gonadotrópicas y las paratiroideas. Todo esto, lo hace con un mecanismo de retroalimentación y que esta regulación en general controla continuamente los niveles hormonales en la sangre. Cuando los niveles hormonales descienden, yo les explicaba lo de la glucosa la semana pasada, cuando los niveles esos hormonales descienden, reciben un mensaje y lo que manda es aumentar, ¿verdad? Para poder hacer el efecto de retroalimentación negativa. Y cuando aumentan la hipófisis, reduce la producción de hormonas, o sea, ella las estimula, pero si ellas se ven totalmente aumentadas, si ellas se ven aumentadas, entonces la hipófisis tiene que mandar un mensaje que totalmente las disminuya. Entonces, en esto de la lucha y la huida, acuérdense que el organismo siempre, estos dos, dentro del sistema nervioso autónomo, estos dos son antagónicos, estos dos sistemas entre sí. El simpático va a contraer la pupila y él va a aumentar la pupila. Cuando, por ejemplo, se da la lucha o la huida, miren, acá el individuo se enfrentó, dijimos, hay una parte que se va a enfrentar al agresor. Entonces, se aumenta la pupila, se le pone la boca seca porque se inhibe la salivación. Empezamos a respirar más rápido por la relajación de los bronquios. Aumentamos el impulso cardíaco, quiere decir que tenemos como que se nos va a salir el corazón, tum, 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 tum. Cualquiera de las dos que decidamos, si vamos a luchar o si vamos a huir. Inhibe la actividad digestiva, disminuye las contracciones intestinales, estimula la liberación de glucosa. ¿Para qué? Para poder tener esa energía lista para correr, ¿sí? Y relaja la vejiga. Pero si todo se va a resolver, si vimos que, no, no me va a pasar nada, entonces se viene el sistema parasimpático, entra en acción, entonces se contrae la pupila y se viene estimulando la salivación, ya se van reduciendo los estímulos cardíacos y todo lo contrario se vuelve a su normalidad. Eso es en las situaciones que se resolvió esta situación del asalto o por eso se llama de lucha o huida. Entonces, eso es importante desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué está ocurriendo con nosotros, con los individuos, ante una situación de estrés o que los esté sometiendo a una situación de extrema gravedad? Quiero decirles, muchachos, que este sistema, que cuando hablamos de estrés y de situaciones que nos comprometen la vida, por eso es que el estrés es un factor determinante para, para determinar las funciones vitales. No hay un individuo que no tenga este sistema preparado. O sea, hay unas enfermedades que esto se ve totalmente disminuido. Y esto, por ejemplo, lo han encontrado en algunos pacientes que tienen algún trastorno de la personalidad, con alguna psicosis o alguna neurosis, que son pacientes que son muy agresivos, ¿sí? En los criminal mind, pues las mentes estas criminales, esto no lo tienen
activado, está totalmente disminuido por la participación de esa hormonal. Entonces se ven como que no le tienen miedo a nada, pues. ¿Sí? Entonces ese es un problema, una alteración. Entonces hay un síndrome que nosotros también vimos la semana pasada, que es el síndrome de adaptación general. Como nuestro tema es adaptación, el síndrome de adaptación general, que es lo que la mayoría de los individuos nosotros pues tenemos activado. Ya dijimos que este síndrome de adaptación general es una reacción al estrés entre fases. Se describe cómo responde al cuerpo ante esos factores estresantes mediante una reacción de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. El SAC, este síndrome de adaptación, es activado directamente por un acontecimiento físico o indirectamente un acontecimiento psicológico. Aquí dijimos que para que se dé este síndrome de adaptación general, implican varios sistemas corporales, que ya vimos cómo interfiere el sistema nervioso autónomo, el endocrino, y que van a responder inmediatamente al estrés. Cuando cuando el cuerpo encuentra una demanda física, tal como una lesión, pues la hipófisis inicia el síndrome de adaptación general. Entonces, si ustedes se acuerdan, esto lo vimos la semana pasada, Tiley en 1963 lo describió, hizo todo este mecanismo, cómo es que actuaba el organismo, y entonces empezó y dijo que durante el individuo siempre está en su línea de base, o sea, su homeostasis, está mantenida, está controlada, pero hay un estímulo externo, entonces eso lo que produce es el proceso de impacto, lo que se conoce como la reacción de alarma. Aquí se aumentan, si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, se aumentan las hormonas y este aumento produce un aumento del volumen sanguíneo, los niveles de glicemia, las cantidades de epinefrina y adrenalina, que estas se ven activadas cuando decimos se aumenta la pupila, se dilata la pupila, sí lo hace a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, pero cada una de ellas se vieron estimuladas por este sistema a través del sistema hormonal, en este caso con la adrenalina y la epinefrina. Aquí, con el aumento de ella, la frecuencia cardíaca, dijimos, se aumenta, el flujo sanguíneo a los músculos también, la producción de oxígeno y además la alerta mental. Ya dijimos que la pupila de los ojos se dilatan. Imagínense, estamos hablando todo esto desde que se produce el estímulo externo, o sea, la etapa de alarma. Entonces, ¿por qué necesitamos que se aumente la pupila? Para tener un mayor campo visual. Ahora, si el factor estresante plantea una amenaza extrema para la vida, ¿verdad? O permanece durante mucho tiempo, pues obviamente la persona progresa a la segunda fase, que es la de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos acá que entra al punto límite de crisis o de estrés negativo, entonces él está tratando de negar, de entrar hacia la fase de decir, ¿lo puedo resolver o no lo puedo resolver? Entonces, en esta fase de recuperación, pudiera ser que entra en la fase de resistencia, aquí el cuerpo se estabiliza, que entonces es un proceso de recuperación o se está adaptando, responde de una forma opuesta a la reacción de la alarma. Aquí entonces vuelven todos los niveles hormonales a los niveles hormonales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto cardíaco, vuelven a su normalidad.
todo lo que se aumentó. Entonces aquí entró ya en juego el parasimpático. Aquí estaba el simpático cuando entró y aquí el parasimpático con todas esas hormonas que activaron. Aquí el cuerpo, en el caso desde el punto de vista físico, el cuerpo se prepara para cualquier daño que se haya producido. Sin embargo, esta respuesta al estrés está activada de forma crónica, ¿verdad? Si no se puede desactivar. Ahora, esta excitación crónica que yo les estoy hablando, con la presencia de poderosas hormonas, va a producir un desgaste. Entonces acá entra un proceso de desgaste y que nosotros hablamos de se denomina que es una carga alostática. Una carga alostática lo que representa conduce a se traduce como una enfermedad crónica. Entonces acá, lo ideal es que no lleguen a esta situación de punto culminante o superdescompensación porque se vuelve crónico el problema del paciente. Entonces, en esta carga que se produce o esta enfermedad crónica, entonces acá pueden ser que se presente una causa de problemas fisiológicos, por ejemplo, se produce la hipertensión crónica, depresión, puede tener deprivación del sueño, síndrome de fatiga crónica, imagínense, porque ya está en un proceso de adaptación. Y también la semana pasada dijimos que si este proceso de desadaptación persiste, esta persona hasta puede fallecer. Y la última, ¿verdad? Que es la tercera fase, que es la fase de agotamiento. Ya dijimos que acá en la fase se produce cuando el cuerpo ya no puede resistir más esos efectos del factor estresante, agotado la energía necesaria para mantener la adaptación. Entonces aquí, aunque ya se han intensificado la respuesta fisiológica, pero ya no hay esa energía suficiente, entonces lo que hace es que desaparece el factor estresante y entonces pudiera hacer que el paciente se recupere. Pero dijimos que si no, se puede fallecer. Entonces, dentro de la reacción como un estrés psicológico, en el caso de los procesos de desadaptación, el síndrome de adaptación general se activa indirectamente ante las amenazas psicológicas principalmente, que son diferentes para cada persona y producen diferentes reacciones. Este síndrome. La intensidad y la duración de esta amenaza psicológica y el número de otros factores estresantes que ocurren al mismo tiempo afectan a la persona que está amenazada. Pero aquí tenemos que tomar en consideración que depende de la intensidad y la duración de esa amenaza. A menudo, pues en lo que han encontrado y lo que han estudiado esta parte, dicen que es difícil afrontar ese factor estresante inesperado. La semana pasada nosotros hablábamos, por ejemplo, la muerte de un familiar, eso que es de repente, que surge. Entonces, a veces ese factor estresante es inesperado, entonces eso es como que más difícil de afrontarlo, pero no es que no se pueda hacer. Las características también personales influyen en la respuesta a ese factor estresante y también tiene que ver cómo la persona está preparada para afrontar ese factor estresante. Y pues si no se logra, pues se requerirá de la presencia de un apoyo externo. Entonces, lo ideal y lo correcto sería que se dé un afrontamiento, que el afrontamiento es el esfuerzo de la persona para manejar ese estrés psicológico que acabo de hablar. La efectividad de estas estrategias de afrontamiento va a depender de las necesidades de la persona.
la edad y los antecedentes culturales de una persona también influyen en estas necesidades. Por esta razón, ninguna de las estrategias de afrontamiento va a funcionar de la misma manera para todas, ¿sí? Ni para la misma persona puede afrontar, ni la misma persona a veces puede afrontar de diferente manera, aunque sean los mismos acontecimientos. Entonces, eso lo tenemos que, entonces, en algunos casos, por ejemplo, las personas evitan pensar sobre la situación o cambian la manera en que la piensan sobre ella sin cambiar la situación real en sí misma. O sea, que a veces negamos o a veces evadimos. O sea, los individuos a veces evaden para no poder entrar a volver a acordarse o recordar esa situación estresante. También tiene que ver el tipo de estrés, ya sabemos que esas son características de los factores estresantes, el tipo de estrés, las metas de las personas, las creencias sobre sí mismos, o sea, estamos hablando que cómo es su autoestima y los recursos y los recursos personales al estrés van a determinar cómo lo van a manejar, pero también hay que incluir otros recursos como la inteligencia, el dinero, las habilidades sociales, el apoyo de la familia y los amigos, el atractivo físico, la salud y la energía y las formas de pensar con optimismo también depende de cómo va a afrontar el estrés. Entonces, los mecanismos de afrontamiento, también llamados mecanismos de defensa del ego, o sea, de la persona en sí, mecanismos mentales y mecanismos de defensa que protegen al ego de esa forma que está totalmente abrumadora. Estos son mecanismos de autodefensa. En su mayor parte actúan a nivel inconsciente y suceden en la vida diaria. La utilidad de estos mecanismos, de estos diversos mecanismos de afrontamiento, reside en la protección de la persona frente a esa ansiedad cuando es totalmente intolerable. ¿Sí? Entonces, la mayoría de nosotros utilizamos en uno u otro momento, especialmente en aquellas situaciones que desencadenan sentimientos amenazantes o dolorosos. La utilización continua y exclusiva de estos mecanismos inhibe o impide el aprendizaje de formas más efectivas de afrontamiento, de adaptación, de crecimiento y crecimiento en la relación en torno, ¿verdad? Y a todos esos retos de la vida. Esto, miren que yo no estoy diciendo que estos mecanismos de afrontamiento sean buenos o malos. La mayoría los utilizamos de alguna manera u otra. Entonces, esto quiero que lo que vamos a ver a continuación son mecanismos de afrontamiento que vamos a observar en nuestros pacientes, en nuestros familiares y que podamos detectarlos para poder darles, reconocerlos y poder dar una mejor ayuda o una atención mejor a nuestros pacientes y familiares. Entonces, el primer mecanismo es la compensación. La compensación es contrarrestar una deficiencia en un aspecto de la autoimagen, acentuando fuertemente una característica considerada como una ventaja. Por ejemplo, una persona que es un mal comunicador confía en sus habilidades de organización. Él no se comunica bien con las personas, pero lo compensa con su forma de cómo está organizado, qué características de organización mantiene, pero él maneja todas sus habilidades de organización, pero no. Entonces, él compensa una habilidad con una que no es que no la tiene tan desarrollada o bien potencializada. Y eso lo vemos nosotros. Yo soy buena en la matemática, pero no me cuesta. La fundamento de enfermería con la profesora Lumbillo, no sé por qué no le entiendo, pero matemáticas sí voy bien. Entonces tratamos de compensar una situación con otra. El otro mecanismo es la conversión.
Aquí es una represión inconsciente de un conflicto emocional que produce ansiedad y la transforma en síntomas no orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, tengo un problema, estoy ansioso, pero no estoy ansioso, vos me preguntás, no tengo ansiedad. Entonces, pero yo presento signos de dificultad para dormir, tengo pérdida del apetito, pero bueno, ¿y qué tenés? ¿Qué tenés? Dina vos. A ver, que no querés comer, no, nada. Estás deprimido, estás triste, no, estoy bien. O sea, es una forma inconsciente de, de que está ahí presente un conflicto emocional, pero no lo quiero reconocer como tal. La otra es la negación, el otro mecanismo. Entonces, la negación es evitar los conflictos emocionales, rechazando reconocer conscientemente cualquier cosa que nos cause dolor emocional intolerable. Por ejemplo, una persona rechaza hablar o reconocer una pérdida personal. Y cuando hablamos de pérdida, no es que estoy hablando de la pérdida de un familiar, ¿sí? Sino que estoy hablando, ay, se me perdió mi computadora, me asaltaron y entonces yo no quiero que me hablen del tema. Yo pienso que, pues es que me pongo demasiado triste, yo no debía haber perdido, o sea, es de cualquier cosa que le cause ese dolor emocional, pero intolerable. La otra es el desplazamiento. El desplazamiento es transferir las emociones, las ideas o los deseos de una situación estresante a un sustituto que produce menos ansiedad. Y aquí, por ejemplo, tenemos una persona transfiere la ira sobre un conflicto interpersonal a un ordenador que funciona incorrectamente. Entonces, le da golpes al, 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 al aparato, al equipo, a la computadora, porque es que tiene que funcionar rápido, porque es que yo necesito terminar y entonces yo estoy enojada, estoy bien molesta y entonces empiezo y doy golpes, así como está en esta imagen, que ella está muy enojada y entonces con la pobre muñeca se la tiene que aguantar. ¿Ya? La identificación, aquí esto es modelar la conducta según la de la otra persona y asumir las cualidades, características y acciones de esta persona. Fíjense que esto es este es un mecanismo de autodefensa que cuando ya se ve totalmente agobiado por ejemplo, las personas que son violentadas físicamente, de repente adoptan esta identificación. Bueno, mi agresor el agresor dice que yo tengo que vestirme de esta manera, actuar de esta manera, entonces él adopta esa característica para verse protegida y que no la sigan agrediendo. Entonces se llama, actúa o adquiere esas acciones de esa persona para protegerse, ¿ya? Y este es un mecanismo de autodefensa también. La disociación es experimentar un sentimiento subjetivo de insensibilidad y un conocimiento reducido del propio entorno. Acá como lo ven ustedes, acá es o sea, son las personas aquellas que no tienen ninguna tipo de emociones, no, a mí me da igual, yo no, o sea, ni siquiera lo piensa, actúa indiferente ante muchas situaciones. Por eso dice, es un sentimiento de insensibilidad. No la va a emocionar muy fácilmente, no va a llorar tan fácilmente y bueno, tiene sus propias características. Y acá, como lo ven acá, la regresión es afrontar un factor estresante mediante acciones y conductas asociadas a un periodo del desarrollo anterior. Acá, pues como la imagen lo ven, podemos adoptar una conducta totalmente infantil para no afrontar ese problema, para no darme cuenta ni que nadie me diga de que en algo estoy fallando.
Entonces, esos son los mecanismos de autodefensa. Entonces, la tarea viene a complementar este tema que se refiere a cómo nosotros debemos, las teorías de la adaptación y cuáles van a ser, perdón, las terapias de manejo del estrés. Esto nos va a ayudar mucho. Profe, disculpe, ¿puede regresar la diapositiva anterior, porfa? Esa. Sí, porfa. Entonces, esto, lo que ustedes van a hacer son las terapias alternativas para el manejo del estrés. Estos Gracias. van a incluir algunas terapias como para el manejo de estos mecanismos de autodefensa, cómo manejar esos mecanismos de autodefensa, o sea, todo lo que ustedes encuentran en cuanto a la relación en relación al estrés y a la adaptación y el afrontamiento. Estos mecanismos de afrontamiento son importantes para el manejo del estrés, porque si nosotros no los conocemos, de repente nosotros vamos a decir, esta gente está loca. Imagínense que llegue alguien que piense que es un bebé, o sea, va a decir, está loco, vamos a mandarlos y pensar que podemos mandarlo donde el terapeuta, ¿no? Y eso sería lo correcto. La enfermera puede y debe, si no, no es que nosotros somos psicólogas, pero sí vamos a poder detectar estos mecanismos de autodefensa y darle la mejor forma o la mejor ayuda a nuestro paciente o a en este caso al paciente o a los familiares del paciente. Y con eso, pues ustedes ya tendrán se puede pues resolver la situación del paciente. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Ustedes me dicen. Y pues si tienen alguna duda, pues lo aclaramos. Ajá. Los escucho. Profe, el resumen que hay que hacer de la tarea que hay que entregar, la vamos a sacar del libro que usted va a mandar. Miren, ahí en la guía aparecen las recomendaciones, pero se las repito. Dice que lo ideal es que lo saquen del libro de Cosier, que está en la biblioteca. Hay varios libros de fundamentos de enfermería en la biblioteca virtual. Yo recomiendo el de Bárbara Cosier. Pero también les puse ahí, o pueden buscar o extraerlo pues de cualquier otra bibliografía, siempre y cuando, como el documento dice, que ustedes deben de ponerme la bibliografía. Si ustedes utilizan la bibliografía, que lo ideal es que utilicen la que yo les recomiendo, porque de ahí hago las evaluaciones, de ahí lo retomo. Entonces, si ustedes no lo extraen de ahí, entonces ustedes me ponen de dónde lo sacan. Porque créanme que si ustedes no ponen la bibliografía, yo les bajo punto. Porque lo ideal es que no traigan de Wikipedia y pues copien y peguen. Es que sea un documento académico. Ah, profesora, yo lo saqué de un libro de psicología y fíjese que estaba muy bueno. Perfecto, me ponen ahí la bibliografía y no hay ningún inconveniente. Ahí dice, sí, pues que pueden utilizar otra bibliografía si es necesario. Ajá. Profe, y si trabajamos con los apuntes de la clase no hay ningún problema, ¿verdad? Es que no hay ningún problema. El inconveniente es que yo, como es tarea, no les he dado las terapias. Yo después se las voy a compartir para que todas unifiquemos, pero hasta este momento no les he dado terapia. Pero usted puede, o sea, si se refiere al apunte, por ejemplo, cómo utilizar, qué hacer ante los mecanismos de autodefensa, y ustedes ponen en su buscador mecanismos de autodefensa, mecanismos de afrontamiento, las terapias para tratar los mecanismos de autodefensa. Y entonces les salen una opción, perfecto, sí, para tratar la conversión yo voy a hacer tal cosa y esa es una terapia y está correcto, no hay ningún problema. O sea, a eso se refiere, ¿verdad? Pero las terapias como tal no las he presentado, ustedes las van a entregar. No sé si me deja entender. Gracias. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué les pareció el tema? ¿Comprensible? Bonito. Hay que estar pendiente con nuestros pacientes. Los pacientes llevan muchas, llegan con dificultades emocionales y a veces hasta de afrontamiento. Hay unos llegan negando que algo está ocurriendo con su familiar y esa negación que tienen ante los mismos, de repente nosotros a veces yo he escuchado cuando estaba en los hospitales que decía, "Ah, esta está loca, nada trae", pero la paciente, por eso ahí dice, depende de su perspectiva, cómo lo está viendo ella y qué va a hacer ella, si lo puede resolver o no. Entonces eso le activa su estrés, su ansiedad, ahí está inminente, porque no sabe qué es lo que va a ocurrir con su familiar. Y más si es tu paciente, si el paciente llegó inconsciente, aunque haya sido un síncope por falta de glucosa, uno lo ve como que ya se está muriendo y va a llamar y va a decirle a alguien y lo vas a escuchar así de repente a esos familiares que dicen, se está muriendo, aunque no le hayan dicho eso. Entonces, si se fijan esos mecanismos de afrontamiento, va a ser variable para cada individuo. No es lo mismo el afrontamiento personal, que a mí me estén dando una noticia de cierta enfermedad, a que se la estén dando a una madre y le estén diciendo, sabe que su hijo tiene X o Y problema o su mamá tiene X o Y situación. Entonces, depende también, dijimos, de la edad, del sexo, etcétera. Entonces, por eso es importante esta conferencia, que ustedes que la manejen muy bien. Ajá, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo tengo una duda. Sí. Conforme el trabajo, yo puse que la muerte de un familiar es un estrés. Yo estaba leyendo en el libro que usted puso que es un estrés para un adolescente de 12 años que uno de 40. Pero le decía a un amigo que te estudiando enfermería y me decía que la muerte de un familiar no es un estrés, sino que es un duelo. Entonces No, estaba es que ahí hay confuso una yo. mezcla de dos. Ahí hay dos cosas. ¿Se acuerdan que nosotros el cuatrimestre pasado vimos lo que era el duelo? El duelo es el momento, el periodo de la pérdida, pero el duelo puede ser, ya, el luto es el tiempo, el periodo cerquita. Bueno, hoy se murió, la vela, y bueno, como tradicionalmente se hace acá en nuestro país. Pero puede ser un duelo que esté ahí patológico, que esa persona no haya dejado y todavía no comprende que algo ocurrió, que su papá no está o que su mamá no está. Eso se llaman duelos patológicos. Después de 6 meses, si esa persona todavía no acepta que su familiar falleció y que ya no está y que ya no puede hacer más nada, eso se llaman duelos patológicos y otras características. Pero aquí lo que estamos hablando es esas situaciones en el momento, en el instante, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ante un peligro inminente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Dijimos que nuestra homeostasis o nuestro organismo está preparado para esos cambios, esas variaciones. Lo regulamos. Decimos, yo me asusté. Ya, pero ya, dame agüita y ya se me pasó. Ya como que, como dice la gente, lo descodifiqué y vi que no era tan grave, ¿verdad? Pero hay situaciones que nosotros vamos a ir negando, y eso se prolonga en el tiempo, y es ahí donde se presentan las enfermedades metabólicas, de ese tipo de estrés. No es el estrés de la ansiedad que decís, estás estresado. Por eso la semana pasada les dije, no es ese estrés del que estoy hablando, del estrés de que hay tanto trabajo que voy a hacer, sí implica, porque eso te genera una angustia. Entonces, dijimos que había varias formas de manifestaciones del estrés. ¿Cómo se manifiesta el estrés? Con ira, dijimos que con miedo, dijimos que con ansiedad. Eso se lo tienen que aprender para la próxima semana porque eso va a aparecer en la prueba. ¿Cuáles son esos? A ver, ¿cuáles son? El miedo, la ira. Puede ser que yo reaccione ahorita y yo les diga bien enojada y entonces
ya busco hasta un mecanismo de afrontamiento y tiro el celular. Entonces, fíjense cómo están interconectados estos tres componentes. Pero no es lo mismo el estrés que el duelo. El estrés, la angustia que se va a presentar es en el momento de la pérdida del familiar. Si ustedes han visto en algún programa de televisión o alguna película, ustedes pueden ver cómo presentan la pérdida en el momento de un niño, de su familiar, de su ser querido, a un adulto. Un adulto a veces hasta rompe paredes y todo y llora y lo demás. El niño puede salir huyendo, no quiere oír. El niño puede llorar, el niño puede estar negando o cualquiera de las otras signos y síntomas que yo les he presentado hasta el momento. Pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Pero sí lo pueden padecer las dos cosas esa persona, puede sufrirlas las dos. Acuérdense que si ese estrés no se mejora en esas etapas que está de la adaptación, de la alarma, que algo está ocurriendo, oye, te dice el organismo, algo está ocurriendo, de la adaptación y el reconocimiento o resolución del mismo, oye, él va a ser crónico y va a estar ahí y por eso dice, puede ser que el paciente sufra una enfermedad psicológica, emocional, puede ser una neurosis, o se puede morir porque él se agota física y mentalmente y puede morirse por una inanición. Si no mejora ese tipo de estrés.